a orar. Bueno, Dios les bendiga a todos mis hermanos, que el Señor Jesucristo los guarde en esta mañana, en este hermoso sábado, muy soleado que nos ha dado el Señor, nos lo ha regalado. Así que vamos a hacer una oración para esta nueva sesión de leerte. Estamos en el capítulo número 5. Este capítulo se llama El Hijo de Dios en la comunidad, en la iglesia local y en la comunidad. Entonces vamos a orar. Señor Jesucristo, Padre Rey de la Gloria, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por esta oportunidad que nos das, Dios mío, de reunirnos para poder meditar en ti, para poder tener un espacio de diálogo, de conversación, de construcción. También, Señor Jesucristo, de experiencias cristianas que nos ayudan a nosotros, a los que somos más jóvenes, Señor, a poder ver tu evangelio, a poder tener una vida cristiana conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Te damos gracias en esta mañana, Señor, por esta oportunidad. Lo ponemos en tus manos, que seas tú dirigiendo todo lo que vayamos a hacer, decir y pensar. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, tengo el agrado de verdad, el gusto de presentar en esta mañana primeramente a nuestro pastor Jorge en una sesión más de leerte, por su apoyo, por su compromiso con nosotros, por su gran amor, porque nos ha mostrado amor y estamos todos los del comité, estamos muy agradecidos por estos nuevos ingresos que nos permitió, que eran refuerzos que también necesitábamos. Así que nosotros nos pusimos todos muy contentos. También tenemos el agrado de presentar con nosotros en esta sesión del capítulo 5 a nuestro diácono, el hermano Henry Maldonado, encargado de infraestructura. Hermano Henry, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias por estar. Él igual siempre está en leerte, o sea, no es la primera vez, él siempre está con nosotros, pero en esta oportunidad está desde otra orilla, desde la orilla del que nos va a nutrir de conocimiento. A nuestra hermosa mujer diaconisa en el día de hoy, nuestra hermana Cleva Ayala, nuestra secretaria, nuestra asesora de los diferentes comités, mi hermana hermosa, para mí es un agrado tenerla aquí. Muchísimas gracias por estar. Los demás diáconas también quisieron participar, pero tenían sí, sus situaciones. Ellas se disculparon con todos nosotros, pero la hermana Magali estuvo con nosotros en la primera sesión y en la segunda apoyándonos. Pero hoy es su día, hermana Cleo. Hoy es su día para compartirnos su sabiduría que Dios le ha permitido dar, Señor. Hermana Magali ya ingresó. La hermana Magali ya está en tu semana. Yo le invito a que por favor manifiéstese, prenda esa cámara y interactúe con nosotros si puede, si puede. Vamos a darle también el hermano, por la fe, estamos esperando al hermano Carlitos Pineda. Si sus amigos de comité le pueden decir que estamos aquí, le pueden recordar, pues muy agradecidos. Bueno, empezamos con nuestro espacio de lectura. Yo lo llamé y el hermano llegó, me estaba escuchando. Dios le bendiga, hermanito Carlos Pineda. Él es nuestro diácono tesorero y actualmente está encargado de Yo no sé qué crecimiento es eso. espiritual. Entonces, gracias al hermano Carlitos, pues él todavía no me escucha, pero lo estamos saludando. Bueno, en nuestras sesiones de leerte, hemos reservado un espacio para escribirte. Escribirte es una nueva ramita de nuestro club de arte literario, donde las personas podemos escribir, donde podemos producir escritos llenos de ese don y ese talento que Dios nos da, porque es el Señor el que nos inspira. Uno de los lemas es que Él te inspire. Entonces, vamos a leer algo que el Señor ya había inspirado a alguien muy, muy bonito en un ejercicio que hicimos en el ayer. Agradecemos a nuestra anterior guía en este proceso del Club de Literatura, Catalina, que no está con nosotros, pero si nos ve en algún momento, cuando se suba esta sesión, pues agradecerle a ella por habernos dado toda esta información. Vamos a leer un ejercicio que hicimos un tiempo, años atrás, que se llamó Binomio Fantástico, señor hermano Jorgito. Hermana Liliana, ¿puede agrandar la letra? Es un documento De Word. de Word. Ah, bueno, sí. Y si quiere puede, en donde dice, creo que es ver, vista, para que seleccione diseño web. Para cuando estoy compartiendo. Sí, pero O ahí sea, en el documento. ah, bueno, aquí va a quedar el tutorial guardado para todos aquellos que no sepan compartir un documento. ¿Dónde estará diseño?
En En vista. vista, Ah, ok. Bueno. creo que es en vista. O en la parte inferior por Bueno, donde le diste el zoom, dice, ahí aparecen esos iconos, ahí ya uno de esos es diseño web, ahí está. Listo. Dice así. no, pero ahora tiene que darle zoom y agrandarlo hasta que la letra se vea completa, para que sea más fácil la lectura. Más. Ese tiene la ventaja de que no se desconfigura, no se sale de la Ah, pantalla, perfecto. Bueno, uno siempre va aprendiendo, gracias a Dios. ¿Así o más? pues ¿Cómo todos lo ven? dirán, yo creo que ahí ya se lee mejor, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. Bueno. Bueno, el binomio fantástico que fue la suma de dos palabras, corazón y negra. El autor escribe lo siguiente. Era angustiante ver cómo se aproximaba esa oportunidad del Día del Amor y la Amistad. Y en medio de ese enclaustramiento por la pandemia, sin recursos, sin la posibilidad de interactuar con las personas, ¿qué podríamos fabricar? ¿A quién venderle? ¿Cómo distribuir? ¿Se nos pasaría la oportunidad de la temporada comercial sin estar productivos? Es verdad que sabíamos hacer galletas, pero no teníamos azúcar, solamente panela. Una y otra vez nos preguntábamos si a las personas les podría gustar un bizcocho, un amasijo, una galleta de aspecto raro, pero por lo menos tendríamos algo que regalarnos en medio de la soledad. Nos pusimos manos a la obra, amasamos, mezclamos, moldeamos y horneamos. En el único molde arrugado que teníamos una rara galleta endulzada con panela. Cuando llegó el momento de sacarla del horno, pregunté en alta voz, ¿cómo quedó la galleta, corazón? Negra, fue la respuesta que escuché más con desesperanza que con júbilo. Estábamos alistándonos para degustar nuestra obra de azar cuando tocaron insistentemente a la puerta. Aquí huele muy rico, dijo nuestro vecino. Quiero conocer esa corazón negra de la que están hablando. Así que sin pensarlo dos veces, le presentamos nuestra obra maestra, la corazón negra. Era una rara galleta con una textura suave, con un aspecto acorazonado, como el molde arrugado, y con un delicado tono negro, no porque estuviera quemada, sino por efectos de la panela. Tal fue el júbilo de nuestro vecino, que luego llegó otro. Vecino, ¿me puede preparar a mí también una corazón negra? Claro, vecino, con mucho gusto. La noticia se regó como pólvora, o tal vez por la fragancia de la corazón negra, que subía por el ducto del edificio. Lo cierto es que a partir de ese día no nos faltaron los pedidos primero por unidades, después por docenas. Ahora con razón hasta nos han cambiado el apellido. Cuando ven pasar a algún miembro de la familia, el saludo es Buenos días, corazón negra. Bueno, esa fue la inspiración de nuestro autor. Ahora les invitamos a todos aquellos que quieran participar en esta rama de escribirte, que nos envíen los escritos al correo del club o que se contacten con alguno de nosotros, con Edward, con Wendy, con Caro, conmigo y nos envíen sus escritos, señor pastor. Bueno, para contextualizar un poco el ejercicio, es que hay unas técnicas para estimular la fantástica. Nosotros nos hemos quedado con la lógica nomás y entonces hacemos todo con las leyes que están establecidas. Pero la fantástica, que es cuando vamos más allá de los márgenes, pues pareciera que no tenemos muchos recursos. Y entonces, en un curso justamente de esto, se recibían algunas técnicas como este del binomio fantástico. Tomar dos palabras y volverla una sola palabra y escribir una historia sobre esa palabra. Sí, entonces se escogió esa vez, alguien dijo corazón, otro dijo negra, entonces corazón negra, y cada uno tenía que escribir a qué le sonó, cómo le pareció, y por eso es una de las técnicas. Otra es, por ejemplo, equivocar historias. Entonces es escribir Caperucita y es roja y el lobo feroz, pero cambiando el orden, que la mala es Caperucita y el lobo es el bueno, el pobrecito, ¿no? Otra es, por ejemplo, hay que completar una historia. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después de que el príncipe y la bella durmiente se casaron y vivieron felices? O Blancanieves y los siete enanitos, ¿cómo siguió después de todo? Entonces, la persona, como eso no está escrito, pero tiene un sustrato que le permite como sembrar su creatividad, entonces comienza a explorar la fantástica, a producir ideas y se da cuenta que eso se puede escribir y que como no tengo que hablar específicamente de algo, ¿no?
Entonces, son varias técnicas que hay para eso y qué bueno que se pudieran implementar en los ejercicios, ¿no? Sí, pastor, ahora que su merced lo menciona, no sabía que era una técnica, pero el Señor nos regaló esa idea. Pero miren, chicos, de escribirte, miren cómo el Señor nos ayuda a encasillar. Para los adolescentes estamos preparando historias que ellos terminen, historias de diferentes personajes, como tipo vidas cruzadas de cada joven, de diferentes procedencias, y les vamos a darle la historia y ellos tienen que seguir escribiendo cómo quiere que se desarrolle la vida de ese personaje. Pero no sabíamos que era una técnica de escritura, la verdad, yo desconocía que era una técnica de escritura. Actualizar historias, por ejemplo, el cuento de Blancanieves, no, perdón, de la Cenicienta. Entonces, póngale en alguna parte un microondas a la historia de la Cenicienta y cuente que viajaba en helicóptero y cuente en helicóptero, bien dicho, ¿no? Porque no van a decir que estoy haciendo política, porque por ahora molestan a las personas que, bueno, entonces volviendo a la técnica, entonces cuando queremos ponerle elementos actuales, ya no es una carroza, sino que vienen a recogerla, ella tiene un marcapaso, no puede acercarse a un microondas, y entonces se pasó y se acercó y el príncipe encontró, es decir, ponerle elementos actuales a una historia antigua, ¿no? Si lo van a manejar con historias bíblicas, hay que ser muy, muy, muy extremadamente cuidadosos, ¿no? Porque podríamos entrar a dar como Cambiar la Biblia. interpretación cosas que para nada tienen que ver con la realidad, ¿no? Con la Biblia es mejor tener ese cuidado, ¿no? No, Siempre, son historias de jóvenes del hoy. O sea, por ejemplo, Pepita, una niña que nació en un hogar así, ta, 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 ta. Sí, 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 no tiene que ver con personajes bíblicos, no queremos cambiar. pero por ejemplo, lo de actualizar historias sí se puede. Hmm. Ponga a David en el foso de los leones, perdón, Daniel en el foso de los leones, porque esa otra es equivocar historias. David en el foso de los leones y Daniel matando al gigante. No, no, no tiene lugar, ¿no? Pero pensar en cómo sería la historia de David en el foso de los leones, o Daniel en el foso, o David peleando con el gigante, pero en el contexto de hoy, ¿no? ¿Cuál podría ser el foso? ¿Cuáles podrían ser los leones? ¿Cómo es el desafío a las instituciones que dicen, no puede hablar a ningún Dios que no sea el rey, ¿no? Cosas como esas se pueden hacer, Muy porque bien. sí sería un ejercicio válido, ¿no? Gracias, Y pastor. ya. Mm. No lo tendremos muy en cuenta. Ahora, para continuar, gracias, pastor, como siempre. Bueno, vamos a continuar con la agenda. Les voy a presentar la agenda. Ya hemos hecho la parte de leerte, de escribirte. Ahora vamos con el tema de la introducción, que va a estar enfocada básicamente en tres partes: la iglesia local, mi segundo hogar, simulaciones al estilo Ananías y Zafira, desacuerdos al estilo Pablo y Bernabé, y vida cristiana balanceada, no, eso es pecado. Así que vamos a invitar a una redundancia, vamos a darle lugar a nuestra invitada que ha querido participar en nuestro club en el día de hoy, a Fanicita del Carmen Murillo, como menciona su usuario. Y bueno, estamos en tus manos en este momento, Fanicita. Bueno, Dios los bendiga. Bueno, en esta parte del capítulo el hermano Eduardo Forero nos presenta dos secciones, como lo dijo Lili. Una es la iglesia local, nuestro segundo hogar, y en segunda parte lo que es el Hijo de Dios en la comunidad. Cuando hablamos de el Hijo de Dios en la iglesia local, pues nos referimos a dos momentos en los que nos desarrollamos. El principal de ellos, el culto, y hace referencia a que este es el momento donde nosotros pues debemos estar en ese estado de reverencia, donde alabamos, donde oramos y atendemos al mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Resaltando aquí también la importancia de prestar atención y el comportamiento propio de este momento. Ya nuestro segundo momento dentro de la iglesia local es después del culto. Y después del culto, pues es donde también tenemos esa interacción con los hermanos, donde nosotros pues podemos ver que también se desarrollan negocios, amistades, familia, noviazgos, relaciones pues intrapersonales entre nosotros como hermanos o pues de entre otras personas que también llegan a la iglesia y que pues por la fe sabemos que van a ser también nuestros hermanos. Y de aquí se desprenden varios temas a destacar como hijos de Dios. Uno de ellos es el saludo. Y el saludo debe ser espontáneo, natural, genuino.
no confianzudo ni empalagoso, nos indica el autor. También tenemos un espacio que es donde nosotros vamos a alentar a los de poco ánimo. Y otro espacio también muy importante es ese espacio de compartir y que debemos hacerlo con sencillez. Este comportamiento se puede presentar situaciones de las cuales debemos evitar. ¿Qué debemos evitar? Temas de murmuraciones, de mentiras, de chismes o malos entendidos. Eh, Otro que pueden darse pues a raíz de la naturaleza de nosotros como seres humanos son, pues nos ilustra ejemplos de la iglesia del primer siglo. Y uno de ellos es cuando los hermanos griegos murmuraron contra los hebreos de que las viudas de los griegos eran discriminadas en la distribución de los alimentos. Como sabemos de este caso, se presentó un malentendido y en aquel momento, al tener estos, en el caso de los griegos, una sensación de injusticia, lo que pues se le dio fue una solución espiritual y práctica. Sabemos que se designaron 7 hermanos a los cuales se le impusieron las manos y se oró por ellos, y de ahí pues cabe destacar la importancia de que las actividades que nosotros realicemos, por sencillas que sean o cotidianas, pues debemos estar llenos del Señor y tener esa actitud de servicio. Esta situación lo que le permitió a la iglesia del primer siglo fue un crecimiento como tal, un crecimiento espiritual, un crecimiento de la iglesia, un crecimiento pues para todos los hermanos. Otro caso de compartir y donde se presentó pues una situación que tal vez a veces decimos no son las más agradables, pero que en últimas el Señor las usa para que podamos tener esa bendición y ese crecimiento como iglesia, también son los desacuerdos. En esta parte del capítulo, el escritor nos muestra ese comportamiento propio que debemos tener como individuos. No siempre va a ser un comportamiento que sea entendido por incluso nuestros propios hermanos en la fe, y ya sea que pues no lo entiendan, el autor nos indica y nos alienta que no debemos tener temor, demostrarnos también cómo somos y pedirle pues al Señor tanto su dirección como también pues que sea de crecimiento para nosotros, para los hermanos, y que después en algún momento pues también el mismo Señor nos indicará o nos dará ya sea la razón, mostrará también el porqué de nuestro comportamiento y pues también nos servirá para seguirle sirviendo en amor y sabiduría. ¿Listo? Por esto se pueden presentar desacuerdos y 2 ejemplos que tenemos de la iglesia del primer siglo es el de ejemplo de Pablo y Bernabé. Podríamos decir que este fue un desacuerdo inconciliable, sabemos pues lo que pasó con ellos, pero también nos muestra el caso de Pedro y Pablo, donde Pablo pues regañó a Pedro por su actitud simulada de judío practicante. Pero en esto también, como les decía anteriormente, llevó a la reflexión y a un mejoramiento pues, del hermano Pedro. Por otro lado, tenemos que no es conveniente simular un cristianismo que no tenemos y que Dios no nos exige. No debemos hacer copias de características sin sentirlas, pues esto, como es en el caso de Ananías y Zafiras, llevó a una intervención directa de Dios, pues su propiedad era suya. Todos sabemos que pues ellos tenían su propiedad y tenían la opción de venderla o no venderla, era su potestad. Y aquí, pues la importancia también de ser genuinos, de no imitar, de no aparentar un amor o condiciones o situaciones o ánimos que realmente no tenemos, para no llegar a la fatiga o muerte espiritual. Nos invita a vivir con gozo, a vivir alegres, a vivir confiados en Dios. También sin negar los buenos gozos de la vida. Tenemos que también, pues sabemos que somos seres en una realidad biopsicosocial, ¿cierto? Seres espirituales, y debemos dedicar también nuestros tiempos al Señor, pero también nuestros tiempos a de pronto una buena práctica de un deporte, una buena actitud o unas buenas actividades artísticas, al tiempo en familia, el tiempo entre amigos, como hijos de Dios, siempre cada una de ellas teniendo presente que nuestra vida debe estar balanceada en lo espiritual, en el estudio, en el trabajo, en la recreación, en el deporte y en las actividades que desarrollamos constantemente. Ya en la siguiente parte de este capítulo nos habla de el Hijo de Dios en la comunidad. Y aquí muy importante destacar que no debemos adoptar normas o reglas del mundo, por lo cual lo más práctico y aconsejable es que evitemos estar en espacios que puedan poner en riesgo nuestra vida espiritual, eh, que no nos demos
el lugar de pronto de que lleguemos a tener consciente o inconscientemente algún tipo de actividad deshonesta, como puede darse en actividades políticas, sociales, ya sea, nos hablan en el capítulo de juntas, sindicatos, directivas de empresas, entidades sin ánimo de lucro u otro tipo de organizaciones. Pero también nos dice que dado caso que la persona tenga este sentir genuino de participar, de proveer, promover el amor de Dios, pues el Hijo de Dios, ser consciente de que nosotros somos sal y luz del mundo, manteniendo siempre un comportamiento ético de bien para las entidades, para sus beneficiarios, reflejando ese amor al prójimo, respetando y cumpliendo nuestras obligaciones como ciudadanos, respetando pues nuestros tiempos, haciendo nuestras actividades tributarias, civiles, de trabajo, de estudio y siendo siervos diligentes, honrados y sinceros. Entonces, pues con esto finalizo. Les agradezco la invitación. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermana Fanny. Bueno, ya vimos una introducción de lo que es el libro y ahorita vamos a pasar a otra sesión que es con nuestro panel. Hoy tenemos a nuestros hermanos diáconos aquí de invitados, entonces vamos a seguir con una serie de preguntas y el orden va a ser primero la hermana Cleo, luego el hermano Henry, la hermana Magali y el hermano Carlos Fernández. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta, que es pues ya respecto al libro, eh, sobre el Hijo de Dios en la iglesia local y en la comunidad. Entonces nuestra primera pregunta para la hermana Cleo es, ¿qué es y qué importancia tiene para usted la iglesia local? Dios los bendiga a todos, hermanos. Muchas gracias por esta invitación tan bonita que me extendieron hace algunos días. Y bueno, hay cosas a veces en la vida que uno no valora hasta que uno como que no las pierde, dice el dicho, ¿cierto? Y en mi caso me pasó, hace algunos años yo tenía un trabajo y resulta que duré casi 5 meses sin poder ir a la iglesia porque el trabajo era de domingo a domingo y era hasta muy altas horas de la noche, no era aquí en Bogotá. Y pues cuando yo llegaba a casa ya era 12, 1 de la mañana a veces, no alcanzaba a ir a la iglesia. Pasó un tiempo y yo dije, no, yo este trabajo lo tengo que dejar porque yo no puedo dejar de adorar al Señor, de ir a la iglesia, ese era mi sentir. Yo renuncié a ese trabajo y me acuerdo mucho que yo volví a la iglesia un martes. Siempre mi costumbre era irme muy temprano, yo llegué como a las 2 de la tarde y yo entré, subí a lo que es el lugar de predicación, para mí ese templo hermoso que el Señor nos ha regalado. Y yo sentí una sensación tan maravillosa, yo sé que fue el Espíritu de Dios. Y yo le dije al Señor, nunca, Señor, yo me voy a volver a apartar de ti, porque para mí eso era apartarme de Él, ¿no? No poder ir a la iglesia. Fue una cosa que la verdad no hay palabras para uno describirlas, la sensación que yo sentí caminando por toda la mitad de esas bancas hacia adelante. Entonces, entendí que para mí la iglesia es más que parte de mi vida, es algo fundamental. El estar allí, yo les decía hace unos días a la hermana Martica, el solo hecho de entrar por la puerta, a mí ya se me olvidan los problemas, las dificultades, todo lo que yo haya dejado afuera, todo a mí se me olvida y yo lo único que pienso es, aquí estoy para servirle al Señor, ¿qué voy a hacer? Y a mí lo que me digan, yo procuro hacerlo allá, porque a veces pues no tengo el conocimiento, no lo sé. Entonces, la iglesia para mí es como ese lugar de reposo, de tranquilidad, de encontrarme con el Señor, de ir a aprender, eso es lo más importante, de ir a aprender su palabra, de ir a aprender a relacionarme con los hermanos, con todos los que están allí, no solamente con de pronto mis compañeros de trabajo, sino con los que estén también, podríamos decir como más relegaditos, a veces yo los veo sentaditos y calladitos, yo voy y los saludo, les pregunto algo, si me hablan me siento y hablo con ellos, pero a veces uno entiende que el silencio para ellos es fundamental, entonces pues uno les dice algunas cosas y ya se retira. Entonces, esa para mí la importancia de la iglesia, la doctrina, el convivir, es que la doctrina pues es nuestra vida, ¿no? Si no la aprendemos, pues cómo la vamos a vivir y cómo la vamos a compartir con los demás.
el estar allí en ese lugar, el conocer su palabra, el conocer a mis hermanos, el afecto que yo les puedo dar a ellos, pero sobre todo la adoración que yo le puedo dar en ese lugar al Señor. Porque una vez dice, en la casa yo también lo puedo hacer, pero es muy diferente el ambiente que hay en mi casa al ambiente que hay en la iglesia para con el Señor, para esa adoración que yo le puedo brindar a Él, ¿sí? Para ese como sentirlo ahí y estar hablando en todo momento. Yo sé que uno lo siente, yo a veces donde vivía antes había un lugar muy grande como un parque que uno pasaba para llegar a la avenida. Y yo por todo ese parque yo siempre iba hablando con él. Entonces hasta la gente me miraba y yo me decía, bueno, pensarán que soy corrida, pero pues como para el mundo del evangelio es locura, pues entonces que digan eso. Pero el orar, la intimidad con ese Dios, yo la he sentido mucho en la iglesia. Entonces, por eso para mí tal vez es tan fundamental ese lugar, ¿no? Gracias, hermana Cleo. Hermano Henry, con la misma pregunta. Igual. Bueno, Dios les bendiga a todos. También les agradezco mucho el tenernos en cuenta y participarnos de esta bendición tan bonita y de este grupo tan especial de literatura. Eh, a mí me pasa igual que a la hermana Cleito. Yo considero la iglesia como mi casa. Nos ha pasado que muchas veces estando afuera, bueno, salimos o estamos en algún otro lugar y siempre buscamos la iglesia. Y gracias a Dios por la iglesia, porque siempre que llegamos a alguna parte, pues nos sentimos identificados con la fe, con los hermanos, la fraternidad, todo es bien especial, pero nunca se va a comparar, nunca se compara con la casa, con nuestra casa, que es el lugar donde tenemos eso como nuestras cosas, nuestra intimidad, como... Entonces me gusta pensar en la iglesia como mi casa. Y aparte de eso, pues pasamos mucho tiempo en la casa, ¿verdad? Pero también siempre me ha gustado ver la iglesia como, eh, mirando un poquito la parábola del buen samaritano, dice la Biblia que el buen samaritano, que el samaritano aquel, digo, que un hombre cayó en mano de ladrones, ¿cierto? Y fue llevado por un samaritano a un lugar que lo referencia como el mesón. Espiritualmente, ese mesón simboliza la iglesia, porque en la iglesia es donde ocurre nuestra plena restauración. Es decir, nosotros llegamos a la iglesia despojados de todo, fuimos despojados, caímos en esa desgracia del pecado, del mundo, y cuando llegamos a la iglesia precisamente a través del mesonero, que también simboliza como el pastor, como los ministros que tenemos en la iglesia, o los ministerios que tenemos de evangelismo, pastores, maestros, profetas, um, y a través de ellos pues se da esa plena restauración del hombre. Entonces siempre me gusta pensar en la iglesia como eso, como ese lugar donde ocurre ese proceso en el que el Señor nos transforma, nos cambia y nos da todo. Cambia nuestra parte física, nuestra parte cognitiva, socioafectiva, espiritual, todo, ¿cierto? La parte integral, nuestra economía, todo el Señor lo restaura y es precisamente en la iglesia. Entonces, eso para mí es la iglesia y siempre me gusta pensar en la iglesia de esa manera. Bien. Gracias, hermano Henry. Hermana Magali, creo que sí está conectada. Dios les bendiga. Bueno, primero pedirles excusas porque pues yo no estaba clara en la invitación, pero me conecté mientras pueda estar. Les ruego excusas si no, si me retiro en un momento, pero precisamente en ese equilibrio tengo que llevar a Carla a clase de deportes. Eh, para mí la iglesia, ¿qué es? Para mí la iglesia es la familia. Creo que, y esta semana incluso le comentaba al hermano Jorge
que para mí el espacio de la iglesia es un espacio de descanso en cuanto a como al mundo selvático en que uno vive cotidianamente, donde, por ejemplo, en el ámbito laboral todo el mundo quiere eh, lucirse o todo el mundo quiere hacer quedar mal al otro. La iglesia es ese espacio donde no importa y no hay distinción. Ahí sí creo que es el principio total de igualdad. No hay distinción en razón ni de dinero, ni de creencias, eh, ni de formación social, académica. Ninguna de ese tipo de situaciones permea las relaciones de la iglesia y eso a mí me parece el espacio más bonito. Y así como aprecio y disfruto con la familia de sangre, pues con la familia espiritual también. Y efectivamente, como lo decía el hermano Henry, también ha sido un espacio de crecimiento. Y eso hablábamos con el hermano Jorge en días pasados, a pesar de que ya uno esté de muchos años, uno sigue aprendiendo y aprende cada día de los hermanos la forma de servicio, la entrega, la dedicación, la paciencia, la tolerancia, eh, sin perder los puntos esenciales de fe. Y cuando de pronto alguno está un poquito débil o tiene dudas, llega el otro y le ayuda a reforzar. Por eso creo que la iglesia es un espacio de mucha confianza, de mucho respaldo. Cuando uno está triste, llega a la iglesia y un buen saludo de un hermano, un abrazo de un hermano, eso lo reconforta a uno. Y cuando el Señor también me ha permitido salir y uno dice, uno busca la iglesia porque esa identidad de fe, cuando uno la encuentra, se entiende respaldada con ella. Entonces, para mí la iglesia es eso, es como llegar al hogar donde uno se siente protegido. Dios les bendiga. Amén, hermana Magali, muchas gracias. Y vamos con el hermano Carlos Fernando, con la misma pregunta. Dios bendiga. Bien. Entrecortado, hermano Carlos Fernando. ¿Sí me escuchas mejor? Sí, mejor. Bueno, yo estaba, bueno, Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Muchas gracias por motivar la lectura del libro. Pues me leí la parte que corresponde al día de hoy, del Hijo de Dios en la iglesia local y en la comunidad. Y es bonito porque el hermano Eduardo Forero habla con un lenguaje muy sencillo, ¿no? Siente uno como si uno fuera el que estuviera hablando. Entonces, y concerniente a la palabra que se tiene para este punto, ¿qué días me reflexionaba y ponía a pensar cuando el hermano Jorge anunció pues el traslado y todo? Yo decía, bueno, yo qué he hecho en este tiempo que llevo de cristiano, en qué he servido, en qué he ayudado. Y empezaba a ver pues el servicio que por la gracia del Señor Jesucristo he podido prestar ahí en la iglesia central. Y pues me daba alegría, es la verdad, me daba un sentimiento como de alegría y de gratitud con el Señor Jesucristo, porque Él me puso ahí en la iglesia central. Yo la verdad no, yo no dije, yo no conocía nada de la iglesia, yo no entendía muchas cosas de la iglesia. Yo nunca pretendí, me voy a ir a la central porque allá está el hermano Carlos Urrego y allá llegan pastores del consistorio. No, yo me congregué allá porque era la iglesia que me quedaba más cerca de la casa. Y antes había asistido a Chapinero, pero Chapinero me quedaba muy lejos. Me bauticé en San Gil con el hermano Wilson Martínez y llegué aquí a Bogotá y empecé a asistir a la central y a servirle. Y empecé a ver que ahí en la iglesia podía servirle al Señor. Y estos años que estaba ahí en la iglesia central,
siento la iglesia central como, ¿cómo decirlo? Como mi manera de servirle al Señor Jesucristo. Siento que el Señor Jesucristo me tiene ahí en la iglesia central para servirle a Él. Y lo he hecho todos estos años con corazón, con alegría, de la mejor manera. He cometido errores y he tenido dificultades como los tenemos todos en algún momento. Tengo defectos y me faltan muchísimas cosas por mejorar en el servicio a Dios, pero veo la iglesia como esa responsabilidad que Dios me ha entregado para poder servirle a Él. Siento que es una responsabilidad, una, un compromiso con Dios por todo lo que Él hizo por mí, de dónde me sacó, de dónde me rescató, dónde me tiene, todo lo que el Señor me ha bendecido. Y siento que es un deber, la iglesia para mí es un deber, es una responsabilidad, es un compromiso de que Él me tiene ahí para, en lo poquito que yo pueda, en ese granito de arena que yo pueda aportar, hacer que la iglesia llegue a lo que Él quiere que sea, que tenga una estatura perfecta, una plenitud, y que cuando Él venga a recogerla, pues en algo hubiera yo podido hacer para que esa iglesia sea como Él quiere que sea cuando venga a levantarla. Para mí, pues eso es la iglesia. Amén. Gracias, hermano Carlos Fernando. Vamos con la segunda pregunta. Sí. Eh, bueno, en este libro nos describen que por vivir en comunidad estamos sujetos a diferentes situaciones, inclusive unas que no son agradables, y podríamos encontrar entre esas situaciones, por ejemplo, saludos simulados o actitudes no sinceras. Entonces, la pregunta para los hermanos es, ¿qué principio de hijo de Dios le ha sido efectivo para manejar una situación como esta? Hermana Cleo. Bueno, mis hermanos, precisamente hace 8 días, cuando yo llegué a la iglesia, me pasó esta situación. Yo saludé a una hermana y me di cuenta enseguida que ella me saludó porque le tocó, ya ella me abrió la puerta, ya no había nadie más por ahí. Y pues yo la saludé, pero me di cuenta la manera como ella me saludó y siguió rápido hacia la cocina. Yo me entré allá y saludé pues a todos los que estaban ahí, que estaban ocupaditos. Y yo salí y me senté en las sillas de ahí afuera del punto de café y le dije al Señor, bueno, Señor, ayúdame a solucionar esto porque es muy incómodo. Tal vez yo hice algo que la herí, alguna cosa en que ella se sintió muy mal conmigo y para mí es muy incómoda esta situación. Dios mío, dame palabras cómo decirle. Ella se subió al tercer piso porque estaban haciendo una actividad. Volvió y bajó y pasó así por un lado mío, o sea, como si yo fuera uno de los muebles que estaban ahí, ¿sí? Yo la miré y dije, no, mi señora, ayúdame, por favor, dame palabra de sabiduría para hablarle. Y cuando ella volvió a salir, entonces yo le dije por el nombre, le dije, por favor, te sientas un momentico. Y ella se sentó y yo le dije, yo sé que estás disgustada conmigo por algo, pero nosotros aquí trabajamos en comunidad y en pro del servicio al Señor de una obra que tenemos que realizar en esta tierra. Aquí nosotros no nos podemos mandar solitos. Nosotros tenemos una autoridad a la cual estar sujeta y a la cual rendirle cuentas. Entonces, si yo hago mis cosas sola y pues de pronto pueda que me salgan bien, pero es que hay alrededor mío más personas con las que yo tengo que compartir mis ideas y las cosas que vamos a hacer, porque no somos rueditas sueltas, somos parte de un engranaje perfecto. Y nuestra cabeza aquí es el pastor, a él hay que decirle todas las cosas y pues ahora nosotros, todos nuestros muchachos, nuestras chicas, las damas y todo, le dije yo, me tienen que pues decir las cositas que van a hacer. ¿Fui grosera contigo? Discúlpame. No fue mi intención herirte, porque yo no vengo aquí a herir a los hijos de Dios.
Todo lo contrario, yo aquí vengo a ver en qué puedo poner mi vida para servirles. Entonces ella me dijo, sí, es que me parece terrible lo que hacen, que no me dejan trabajar. Entonces, pues discúlpame si sentiste que que no te dejo trabajar, pero lo que yo más quiero es que trabajes. De pronto el método de trabajar no te lo expliqué bien cómo es, porque en todo lugar uno tiene unas jerarquías que seguir, en todo lugar donde uno vaya a trabajar. No solamente aquí en la iglesia, sino allá a nivel secular también. Uno tiene un jefe a quien enviarle pues todas sus cosas que va a hacer, un gerente de pronto también, y así hasta el dueño de la empresa o eso que viene, pues uno le tiene que rendir cuentas. Entonces, si uno rinde cuentas en un lugar así, pues mucho más en la iglesia, ¿no? Entonces, eso me enseñó a mí, porque ya, pues bueno, gracias al Señor, yo le cité algunos inconvenientes pues de la Biblia, de la palabra del Señor, que la verdad es el mismo Dios el que le da a uno eso en el momento, ¿sí? De tener eso. Y un caso también que me pasó hace mucho tiempo, muchos años, con una persona también ahí en la iglesia, y ella era muy hiriente conmigo y todo eso, y yo un día, la verdad, yo quería como hacerle entrar en razón, pero no con la palabra del Señor, sino como a puños, como... Y gracias al Señor que la esposa del pastor en ese momento me dijo, no, mamita, tú no eres así, ¿cómo se te ocurre? ¿Dónde va a estar tu testimonio? Porque si no hubiera habido esa mujer sabia, yo ese día estaba, Dios mío, dispuesta a lo que fuera con esa mujer, porque ya me tenía así. Entonces yo no había reaccionado con esa nobleza, con ese amor que reaccionó la esposa del pastor y que me dijo, que me indujo a que no fuera a hacer una cosa de esas. Hasta me hicieron un chiste y me dijeron, o sea que ahorita no la podríamos saludar, sino tendríamos que ir a visitarla a la cárcel. Entonces, son las cosas que no estamos exentos de que nos pasen. Yo estaba muy recién llegada a la iglesia central, porque yo ya venía de otra iglesia de barrio, y ella era una cosa de una gotera, como dicen, en una roca y cae hasta que abre el hueco. Dejamos después de ese incidente de hablarnos años, no fueron días ni eso, sino fueron años. Y un día yo sé que fue el Señor el que trató conmigo y me dijo, ella está falta de amor, dale amor. Es una mujer que tiene, y él me empezó a enumerar las cosas. Y yo dije, sí, verdad, Señor. Y de ahí en adelante, cada vez que yo la veía, yo la saludaba, le decía su nombre, le daba un abrazo, le daba un beso, y ella pues al comienzo era muy renuente. Pero después con el pasar del tiempo yo dije, sí, el Señor nos dice que todo el sacrificio que Él hizo por nosotros lo hizo por amor, y nosotros no lo merecíamos y nosotros no lo queríamos en nuestra vida. Entonces, porque dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Él vino a dar amor, a dar su vida por nosotros, pero ellos no lo recibieron. Entonces, ¿quién soy yo para ahora dármelas tan importante, pues que con mi hermana no vuelvo a hablar, que así me desprecie? Y hoy yo lo puedo decir, es una de las personas que más yo le pido cualquier favor, ella me colabora en lo que yo le diga, yo lo que sea, me acompaña, me muestra, me da, o sea, es la manera como el Señor le enseña a uno. Si es la diferencia que hubiera sido que de pronto de verdad en mi necedad yo me hubiera ido a manos de pronto con ella. Otra cosa muy diferente sería mi vida hoy en día, a lo que el Señor me guió a hacer. Entonces, eso es lo bonito, sí, le van a hacer a uno desprecios, sí, porque acaso uno es, como dicen, monedita de oro para caerle bien a todos, no, pero hay un Dios que lo guía a uno, hay un espíritu maravilloso que está en nosotros, que nos guía a toda verdad y a toda prudencia y a todo amor con nuestros hermanos. Eso es en esa pregunta, hermano, Amén, hermana lo Cari, que muchas tenía yo gracias. para compartir. Muchas gracias. Seguimos con el hermano Henry. Gracias, hermana Carmen. Bueno, es muy normal que nos... Esto sería una grosería y yo le daría una palabra. Allá. Sí, les estaba diciendo que es normal que nos pase porque en la iglesia pues somos una comunidad, somos un grupo de personas, todos venimos de unas culturas diferentes,
Yo diría que no podríamos ser personas más diferentes la una de la otra, ¿verdad? Entonces, pues nos pasa, es normal que pase, que hayan algunas diferencias, que hayan algunas cosas que no, que podrían verse fuera de lugar. Pero sí aprendí algo hace mucho tiempo, gracias a Dios, y es de que, bueno, nosotros tenemos la tendencia a volver personal las situaciones. Y pues nosotros tenemos es que mirar siempre la actitud y no a la persona. Es decir, tenemos que partir del principio de que todos somos iguales y de que todos somos buenos. Es decir, no tenemos mala intención, no hay una mala intención. Es probable que sí tengamos, cometemos errores, no somos perfectos, pero nosotros debemos atacar siempre la actitud y no a la persona. Tenemos que ir a la actitud. Si hubo una mala actitud, entonces es lo que tenemos que revisar. Como la enseñanza del hermano Jorgito, que cuando nos enseñaba en la verdadera instrucción a cómo disciplinar, y nos estaba diciendo que hay solamente dos maneras por las cuales disciplinar, que es por la desobediencia voluntaria o por una mala actitud, pero nunca volver personal una situación, porque no tiene lugar. Y ahí es donde cometemos ese error. Entonces, el principio que a mí me gusta, o sea, que trato siempre de pensar en él es en la empatía, en la capacidad de ponernos en el lugar del otro, o incluso pensar por qué está viviendo esa persona que nos lleva a tener una mala actitud. Y entonces pensar en eso, pensar en que el Señor nos ha dado de su espíritu y podemos discernir, podemos entender de que muchas veces es el enemigo, ¿cierto? Es una trampa donde nosotros fácilmente podemos caer, pero nosotros tenemos que volvernos como, tenemos que andar como con esos detectores de trampas para entender dónde hay una y eludirla, evadirla, y poder entender de que nunca va a ser la persona, sino es una actitud, es una mala actitud. Y qué bueno ir a reconciliar esa mala actitud, pero nunca a la persona. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, hermano Henry. Y continuamos, por favor, con la hermana Magali. Bueno, yo me manifiesto nueva en estos temas. A ver, yo les cuento, yo creo que a uno ya lo identifican y digamos que todos somos distintos y todos tenemos nuestro carácter. Estaba leyendo y a partir del principio la unidad ministerial, que es uno de los principios de fe, dice que vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, dice Primera de Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso a Dios a la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas y así. Así, digamos que todos somos tan distintos y tenemos formas de abordar las situaciones de maneras diversas. Eh, una de las situaciones que a mí me parece importante es no esperar que los otros actúen como uno actúa o explicar la conducta de los otros a partir de cómo uno ve la vida, porque todos somos distintos, así como sucede en nuestra casa, todos nos criaron iguales y todas somos distintas. Y uno ya comienza a identificar que esa es una parte súper importante de congregarse, uno ya comienza a identificar cuáles son las formas de ser de las personas. Y aquí les cuento una infidencia. El hermano Henry esta semana, yo le hice un comentario medio chiste y él sutilmente me corrigió. Entonces ahí voy en la formación, porque a veces uno mira la vida o dice cosas desde su perspectiva y las personas no todas asumen de la misma manera. Yo pienso que si uno va a abordar una situación difícil con algún hermano,
lo mejor es esperar el momento oportuno y no hacerlo de pronto a veces en caliente porque de pronto no vamos a ser tan receptivos. Entonces lo ideal es dejar pasar y entre todos formarnos, porque o sea, yo pienso que no todos somos servidores y todos somos miembros del cuerpo y a veces sí tenemos cositas que ir mejorando. Y la forma en que nos lo digan, el momento en que nos lo diga, eso también ayuda a que nosotros sigamos en la construcción y sigamos teniendo adherencias. Uno ya, por ejemplo, estaba pensando en mis hermanas, uno ya sabe cuál es la actitud de cada una y uno sabe cómo llegarle a cada una. Entonces, si uno entiende la unidad como parte de la diferencia, unidad como cristianos, aceptando la diferencia, porque el Señor no nos hizo todos exactamente iguales, esa unidad nos permitirá llegar a cada uno y a articular de una buena manera. No esperando que los otros sean o desarrollen actitudes de la misma forma que uno las desarrolla, sino entendiendo la diferencia y viendo que eh, el Señor murió por todos nosotros y murió y pagó el mismo precio por todos nosotros y no hay unos mejores que otros, sino que hay unas personas que asumen las cosas de una manera y otros de otra. Y creo que eso es lo que uno debe reconocer ante todo, la diferencia entre los otros, pero que lo esencial que nos une, que es la fe en Cristo, nos mantenga unidos. Y a veces también hay gente que es un poco más sensible que otra. Otros somos un poco más tolerantes a algunas cosas, pero hay otras personas que o con una mirada o con el tono de la voz se van sintiendo y eso tenemos que entenderlo. Hay gente que sí es hipersensible y hay gente que no lo es. Entonces, tal vez por eso yo digo que soy nueva, porque pues yo realmente no he sentido que una mala actitud, o sea, yo saludo y si me contestan bien, pues si no me contestan igual, pero sí creo que es aceptar la diferencia y aceptar qué es lo que nos une en Cristo. Eso es lo que creo. Dios les bendiga. Pero como digo, estoy en construcción todavía. Amén. Muchas gracias, hermana Magali. Y finalmente vamos con el hermano Carlos. Bueno, gracias, mis hermanos. En este punto yo recuerdo una historia del Señor Jesucristo cuando le dijo, dejen a los niños que se acerquen a mí. Y el que no puede ser como un niño, no puede entrar en el reino de los cielos. Yo me pongo a pensar, bueno, ¿y de qué le sirve a uno ser como un niño en el reino de los cielos? Entonces uno se fija, por ejemplo, uno saluda a Danielito Herreño y Danielito Herreño uno lo saluda bien. Así pues Danielito Herreño, pues así uno tenga problemas, dificultades. Él lo saluda a uno con la inocencia de un niño. Entonces, el principio que yo aplico en estos casos es el principio de la inocencia. Porque a todos nos han saludado mal o no nos saludan o nos saludan de una manera que uno no quisiera. A veces uno quisiera saludar a un hermano de abrazo o de una manera muy carismática y de pronto el hermano ese día tiene alguna dificultad, algún problema, lo que dice el hermano Henry, pues uno tener esa empatía, pero también como tener ese sentido de inocencia de niño de uno saludarlo, digamos, como lo que dice el libro, lo que siente en su corazón, con alegría en todo tiempo. Uno también a veces tiene sus dificultades y sus momentos difíciles y a veces uno no saluda de pronto de la manera como lo hace siempre, pero siempre poniendo por delante de que uno pues hace bien las cosas y que el otro hermano también está bien con uno. De pronto, si uno siente que el hermano se le acerca y le dice, oiga, hermano, yo quisiera hablar con su merced un tema, tratar un tema, es que me parece esto y esto y esto, y siento que esto está mal, o sería mejor si lo hicieran así, pues tratar el tema de la mejor manera, porque dejar que de pronto el diablo siembre en uno una cizaña, se pierde como ese principio de la inocencia. Si el hermano, uy, este hermano me miró feo. No, eso es seguro que el hermano sabe que yo hice esto. No, seguro el hermano está pensando que yo voy a hacerle la zancadilla. Y empieza uno entonces a armarse en la cabeza una maraña de cosas y lo que hace es uno
dañarse uno y sembrarse uno como una raíz de amargura. En cambio, pues, si uno dice, bueno, quién sabe, el hermano de tener alguna dificultad, pues vamos a orar por él o vamos a hablar con él en que podemos ayudarnos, ¿sí? Entonces, es eso, aplicar como el principio de la inocencia. Dios me lo bendiga. Amén, hermano Carlos, muchas gracias. De cada uno tenemos elementos para aprender. Y seguimos entonces con la tercera pregunta. André. Bueno, en el libro, Dios les bendiga, primero, en el libro podemos observar en una parte pues que nos habla de ciertos desacuerdos que se pueden presentar y que se presentaron pues en los cristianos del primer siglo. Y a pesar de que hay cosas como lo de Ananías y Zafira, pues que sí se resolvió de forma muy drástica pues por la gravedad del asunto, hay también desacuerdos del estilo de Pablo y Bernabé, donde no se pudieron poner de acuerdo en lo relacionado con llevar a Marcos al segundo viaje misionero, ¿no? Y ahí pues se hace la separación entre Bernabé y Pablo. Entonces, creo que la hermana Magali se tuvo que retirar, entonces pues para nuestros otros diáconos, ¿cómo en su experiencia creen que se puede avanzar en un desacuerdo del estilo Pablo Bernabé? Entonces, de pronto en cosas que tienen ya que, perdón, con el servicio, ya con cosas como de la iglesia. Y pues soy atrevida y no sé si de pronto, como última opinión, de pronto el hermano Jorge nos puede ayudar a dar algunas bases en eso, pues que son cosas que se pueden presentar, ¿no? Y pues nosotros como servidores tenemos que tener las herramientas pues para manejarlo de mejor manera. Así que pues vamos a iniciar con la hermana Cleo. Bueno, dice que cómo uno resolvería una situación, un desacuerdo como el de Pablo y Bernabé, ¿no? Finalmente Bernabé se fue con Marcos para otro lugar muy distinto al que iba Pablo, al que quería llevarlo Pablo porque él quería que fuera con él. Yo pienso que en la iglesia a veces cuando uno da una opinión o cuando uno hace alguna cosa que no le guste a otro hermano, uno tiene, o yo lo he usado, yo tengo la costumbre de analizarme y me gusta hacerme como a un ladito, hasta que de pronto al hermano se le pase pues como el acaloramiento del disgusto y pues que uno pueda ir y hablar con él o con ella para solucionar eso, ¿no? Porque a veces, como decíamos ahora en la pregunta anterior, el acaloramiento hace que se tomen decisiones muy drásticas, diferentes a lo que nosotros ponemos en práctica en nuestra vida. Entonces, para que no afecten nuestro testimonio delante de los hermanos, por eso yo prefiero hacerme como a un ladito, esperar, pedirle al Señor para que sea Él el que nos muestre la situación y que como que uno pueda ver desde lo lejos esa situación, ese conflicto que se formó, de pronto uno pueda analizarlo, si fue mi culpa. De todas maneras, la palabra del Señor me enseña que, pues, si no ha sido mi culpa, yo debo pedir perdón, ¿no? Porque casi siempre uno dice, no, es que yo no tengo la culpa y a mí, ¿por qué? No, yo no tengo que ir a decir nada. Entonces, eso es orgullo de uno como ser humano. Y si uno va a la palabra del Señor, si uno lo ve a Él le hicieron muchas ofensas y eso, y Él, sin embargo, dijo, pues, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Entonces, esas son las cosas que uno debe traer a su vida y esperar en el Señor para poder llegarle de pronto con quien se tuvo ese conflicto y poder pues llevar las cosas de la mejor manera posible hasta que uno vea que eso como que ya quedó en realidad sanado, que ya no va a ser una raíz de amargura, una cosa que, bueno, yo le digo que lo perdono, pero no olvido, como dicen algunos, no, sino que si ya se habló, ya se perdonó, ya nunca más uno se vuelve, si no se acuerda el Señor de nuestros pecados, porque yo me voy a acordar de los disgustos que de pronto han surgido con algunas personas, ¿no? Esa sería pues mi respuesta a esta pregunta. Gracias, hermana Cleo. Hermano Ken. Bueno, sí, se han presentado varias situaciones, pero hay un versículo en la Biblia que
siempre me ha parecido importante, siempre me doy cuenta. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor, soportándoos y perdonándoos. Pero ¿de qué manera? ¿De qué forma? Y entonces viene esta segunda parte del versículo que dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ah, siempre, o sea, es solamente recordar quiénes éramos y todo lo que el Señor nos perdonó a nosotros. Éramos iguales o peores o, bueno, con miles de errores, pero el Señor tuvo misericordia y nos perdonó. Él se olvidó de nuestros pecados y nos perdonó. Y entonces nos invita a que nosotros soportemos y nos perdonemos los unos a los otros de esa misma manera. Y me gusta también como el hermano Jorge nos ha enseñado que nosotros de corregir la desobediencia cuando mi obediencia sea perfecta. Entonces es entender eso, de que es lo que nos invita el Señor, ¿cierto? Y de que yo debo tener siempre presente eso, de que fue mucho más lo que el Señor me perdonó a mí. ¿Y cómo no voy a perdonar yo alguna ofensa, alguna situación? Se nos presentó una situación y pues tuvimos que llamar a dos hermanos que tenían un conflicto. Y yo lo que pude ver ahí es de que pues ninguno tenemos la razón. ¿No? Nosotros no somos dueños de la razón. No nos corresponde, no es nuestra, porque la verdad la tiene el Señor. Y entonces cualquier diferencia, cualquier situación, pues simplemente es eso, aplicar ese versículo, soportándonos y perdonándonos, pero de la misma manera, recordando que el Señor ya nos perdonó a nosotros para nosotros hacer de hermanos. A los demás por nuestro pastor. Se le entrecortó, pero creo que alcancé a decirle, André, que quiere que el pastor intervenga. Que primero el hermano Carlos Fernando. Su micrófono, hermano. Gracias, sí. Pues ahí en ese tema yo pues he seguido como mucho el ejemplo del hermano Jorgito. Todos nos hemos dado cuenta de la manera como el hermano Jorge afronta esa situación. Él, primero, él maneja una confidencialidad absoluta. Él es muy respetuoso de todos. Nunca se le ve pronto al hermano Jorge alzarle la voz a nadie, ni regañarlo, tratarlo de una manera que no se debe. Entonces, él siempre guarda su compostura. Eso es otro ejemplo que uno puede imitar. Y también el tema de la privacidad, lo que decían algunos hermanos, lo que decía la hermana Cleo, como llamarlo aparte en un lugar, digamos, discreto, donde nadie más pueda escuchar, donde nadie más, digamos, pueda interrumpir o donde el hermano de pronto no se pueda sentir que está siendo expuesto públicamente, digamos, a una falta que cometió algún tema. Entonces, yo siempre miro al hermano Jorgito y lo veo como un ejemplo en esa manera de tratar esos temas. Sé que el hermano Jorge tiene mucha experiencia y él pues, si pudiera estar aquí más tiempo, nos enseñaría muchísimas cosas que nosotros no sabemos y que él nos quisiera enseñar. Pero en el tiempo que estuvo con nosotros pudimos aprender de él esa manera de cómo él soluciona esos temas, esas diferencias, esas dificultades. Y casi siempre terminan los hermanos que tienen alguna diferencia con el hermano Jorge acercándose más a él. Es como una oportunidad para que puedan fortalecer esos lazos de pastor, oveja. Y siempre le han mirado eso al hermano Jorge.
El caso particular de un hermano que no le gustaba cuando el hermano Jorge predicaba y se alejó de él, pero tuvo una dificultad, tuvo un tema personal y a pesar de todo el hermano Jorgito lo apoyó, lo ayudó, hizo todo lo que pudo para que el hermano en su dificultad pudiera salir adelante. Y eso terminó el hermano que en un principio de pronto lo rechazaba o se alejaba de él, terminó estando más cerca de él, apoyándolo y como apreciando ese ministerio que el hermano Jorgito tiene, que el Señor le ha dado. Entonces, eso es de seguir. Si quieren, chicos, perdón, hermano Carlitos, gracias. Si quieren que al final el pastor nos dé un cierre y continuamos, así lo dejamos a él. ¿Vale? Entonces seguimos, Juanito. Dios les bendiga, ¿me escuchan? Se fue la imagen, pero lo oímos. Bueno, otro tipo de lo que cuenta el hermano Eduardo en el libro, que otro tipo de desacuerdo que no fue tan drástico como el de Pablo y Bernabé, fue la problemática de la atención de las viudas. La solución espiritual fue escoger hombres llenos del Espíritu Santo para asegurar un trato justo, y lo práctico fue que las atendieran mientras los apóstoles predicaran. Entonces, en ese orden de ideas, en su ejercicio como diácono, ¿cuál ha sido esa solución espiritual y práctica que le ha generado mayor crecimiento, hermana Clay? Bueno, aquí para mí es que, bueno, uno a través del tiempo en la iglesia uno tiene muchas vivencias, ¿no? Hace como unos, tal vez 12 años o algo menos, yo era pues diácona, yo siempre he tenido la costumbre de ayudar en la cocina, de servir. Un domingo yo estaba haciendo el arroz y de pronto fue un hermano, el esposo de una diácona que estaba conmigo en ese momento, ejerciendo el diaconado. Entonces él me llamó de una manera como agresiva, como brusca, y me hizo con el dedo así. Yo le dije a la persona que estaba, una de las que estaba conmigo en la cocina, por favor me ayudaran a mirar el arroz, no se me quemara, a ver qué me iba a decir él. Y yo salí y él, de una manera muy grosera, delante de varios hermanos, me dijo, es que porque usted es diácono, usted cree que va a hacer lo que le dé la gana. Entonces, o sea, para mí fue como si yo hubiera estado y me hubieran tirado un baldado de agua fría. Me dijo cantidad de cosas que la Junta Local no iba a hacer con él, lo que quisiera, que yo había ido a decir. Y yo lo miraba y yo pensaba dentro de mí, pero este hombre está seguro que se está dirigiendo a mí. Yo dije eso, ay Señor, yo cuando dije eso, o sea, yo ya ni la escuchaba lo que él me estaba diciendo, todo lo que me estaba pues gritando delante de todos los hermanos, yo no lo escuchaba porque yo empecé a pensar, él debe estar equivocado, yo de él no he dicho nada, es el esposo de mi compañera, es mi hermano aquí, es una persona un poco difícil, pero yo nunca he tenido pues nada con él así. Y eso dijo, bueno, cantidad de cosas. Cuando viene el hermano Pedro Jiménez y le dice, hermano, qué pena con usted, pero ella no fue la que dijo eso, fue el hermano tal. Entonces, claro, él cuando Pedro le dijo eso, él llegó y fue y me dio tremendo abrazo y me dijo, hermana, yo sí sé que usted es correcta, que usted es una buena diácona. ¿Usted cómo iba a ir a venir a decir? Después de todo lo que me había hecho eso, viene a decirme eso y no me soltaba del abrazo. Entonces, ahí yo quedé más sorprendida, ¿sí? De la situación que estaba viviendo en ese momento. Y él se fue muy groseramente a tratar el hermano mal al que le habían dicho que él era el que había ido a divulgar esas cosas que él me estaba diciendo, que yo hasta ese momento ni las supe, ni las sabía, supe lo que él me dijo, pero de ahí para allá yo no supe nada más. Entonces, para mí la solución de eso fue hacer cuenta que esa situación nunca había pasado, aunque nosotros sabemos que hay hermanos bomberos, ¿no? Que van y siguen dando cuerda y cuerda y le dicen a uno cosas y cosas. No son bomberos para apagar, sino bomberos para más fuego, ¿no? Pero usted, ¿por qué se va a dejar tratar así? Pero si usted no fue la que... No, no, no.
Y el hermano en mención, él jamás podrá decir que yo le dije que lo dejé de saludar, que lo dejé de tratar como lo había tratado hasta ese momento, porque para mí siguió siendo el esposo de mi compañera de trabajo, el hermano de la fe, la persona que sí sé que tiene una situación difícil y que es como costumbre de él ser así un poco agresivo. Pero para mí, así como fue de sorpresa ese día, ese trato que él me dio, pues también fue el sacar yo y mostrarle que no por eso yo le iba a tener rencor o yo iba a ser diferente con él, sino seguir mi trato con él tal cual venía siendo hasta ese día, hasta el día de hoy. Me lo encuentro porque ya no asiste a la iglesia. Y donde me lo encuentre yo siempre lo saludo bien. Siempre para mí, él es un hermano en la fe y pues si él se equivocó o algo, pues bueno, ya él sabrá cómo solucionar eso, pero de mi parte, pues ese ha sido siempre como mi labor, mi lema, de no ir a ofender a nadie, de no hablar de nadie, de no, sino siempre tratar a todo el mundo igual y con todos, pues, ser la misma persona, ¿no? Eso es lo que yo tendría en esta respuesta. Amén. Gracias, hermana Cleito. Hermano Henry. Sí, señor. Bien, en cuanto a cuál ha sido la solución espiritual que nos ha generado mayor crecimiento, nosotros estamos propensos a enfermarnos, ¿cierto? A veces nos dan síntomas, nos sentimos mal y lo que hacemos es que pues vamos a hacernos un chequeo médico para que nos revisen, ¿cierto? Entonces el médico hace precisamente eso, nos revisa, empieza a mirar, nos pregunta qué síntomas hemos tenido y empieza a mirar si, en qué parte nos duele. Al final, pues entonces él saca su recetario, saca y empieza a escribir una fórmula y nos la entrega. Nosotros entonces con esa fórmula tenemos dos opciones. La dejamos encima de la mesita de noche y se nos olvida la fórmula, o efectivamente hacemos lo que la fórmula nos dice, ¿cierto? Y nos tomamos juiciosamente la medicina hasta que nos recuperamos por completo. La palabra del Señor nos invita a hacer exactamente lo mismo. Entonces el Señor nos dice en su palabra y nos entrega la fórmula para que nosotros entonces lo hagamos, ¿sí? Nos pasa de que entonces somos desobedientes y no tomamos los correctivos, no nos tomamos la cucharadita del jarabe juiciosamente cada 12 horas, sino que lo dejamos ahí y pretendemos que la situación se solucione por solita, ¿verdad? Entonces siempre es aplicar la palabra del Señor en nuestra vida y en la situación. Y lo que me ha representado, digamos, generado mayor crecimiento en esta parte de servirle al Señor, pues definitivamente es el discipulado. Cuando podemos aconsejar, cuando podemos o tenemos la oportunidad de tener a un joven, una señorita, una pareja de esposos y poderles discipular, enseñar la palabra del Señor, pues eso es lo que más nos representa, pues esa gratitud y esa bendición de poder servirle al Señor. Ah, y pues por lo cual estoy muy agradecido con el Señor por haberme tenido en cuenta, por haberme llamado para servirle. Eso es lo que más digamos, nos ha generado mayor crecimiento en este ejercicio de servir al Señor. Amén. Y también, hermano Henry, me hizo pensar en que a veces también, cuando uno recibe esa receta del doctor, no comienza juicioso una semana y entonces ya como ve que se siente bien, entonces ahí ya la deja y no termina el tratamiento bien de lo que su merced decía, de la palabra que el Señor nos manda a permanecer y más en este año de ese lema tan bonito que nos ha regalado.
Y finalmente, nuestro hermano Carlos. Gracias bueno, a mí el ejercicio que más me ha funcionado eh, es la paciencia. Es difícil a veces tener paciencia, pero uno en la paciencia puede ver la obra de Dios y cómo Él hace lo que a veces nosotros queremos hacer por nuestras propias fuerzas o a veces en nuestro impulso o en lo primero que nos venga a la cabeza. Mm, Por ejemplo, en el solo hecho que cuando, pues en todo este contexto del traslado de nuestro hermano Jorgito, cuando el hermano Jorge llegó, para nadie es un secreto que muchos hermanos, algunos hermanos de pronto se fueron de la iglesia y no tuvieron como esa paciencia de esperar qué era lo que Dios quería hacer con ellos. Y yo lo confieso, yo tenía esa posibilidad también de irme, pero pues eso fue antes de que llegara el hermano Jorge, o sea, no, el hermano Jorge no era el motivo de que yo me hubiera ido, sino porque se iba a abrir la obra en Santa Fe y pues querían hermanos allá y pues yo pensé, porque pues yo asistí allá, serví allá, ayudé allá en los cultos de barrio y tenía ese amor por la obra en Santa Fe, pero gracias a que el Señor usó a unos hermanos de la iglesia y al hermano Henrecito en aconsejarme, pues tuve como esa paciencia de esperar y de ver la obra, los frutos de la obra que el Señor quería hacer conmigo. Y ahorita digo, Dios mío, donde yo me hubiera ido de la central, me hubiera perdido de todas esas enseñanzas y de todo ese crecimiento espiritual que el Señor me ha permitido tener en la iglesia central en el tiempo del hermano Jorge. Entonces, a veces a uno por falta de paciencia pierde muchas bendiciones y pierde ese crecimiento espiritual. Entonces, en mi caso, la paciencia me ha servido mucho, pues en realidad no he tenido que tener mucha paciencia porque apenas llevo 12 añitos de vida cristiana, pero en ese tiempo la poquita paciencia que el Señor me ha permitido tener me ha servido mucho en el crecimiento espiritual. Amén. No, Gracias, hermano Carlos. Eh, bueno, entonces vamos con las dos últimas preguntas. Promoción, 2 por 1. Vamos a responder las dos últimas preguntas. Entonces las voy a leer. Vamos en el mismo orden. La primera, ¿cuál ha sido su mayor desafío en su labor de diácono o diaconisa? ¿Y qué le diría a un hermano que simula virtudes de consagración por alcanzar un buen nombre dentro de la comunidad? Entonces, las dos preguntas. Vamos con la hermana Cleo. Bueno, ¿cuál ha sido su mayor desafío en su labor como diácona? Cuando a mí me nombraron diácona, la primera vez fue en la iglesia central, a los 6 meses de yo haber llegado allí. Solamente me conocía la familia Cristancho, hermano Mauricio, su esposa, sus hijos, que me conocían de Álamos, y me conocía el pastor, el hermano Carlos Urrego y la esposa. Cuando el hermano Carlitos dijo que la hermana Cleo era la secretaria de la junta, yo la verdad sentí un pavor terrible en mi corazón, en mi cuerpo, y yo me escurrí en la silla. Entonces Marlencita estaba delante y ella volteó y me miró y me dijo, usted es capaz de hacerlo. Y yo me vine ese día, pero pensando, Dios mío, ¿y uno qué hace como diácono, no? ¿Cuál es la labor? ¿Cuál es el oficio? Mi esposo había sido mucho tiempo diácono en la iglesia de donde íbamos para la central. Y bueno, yo había aprendido con él varias cosas, pero ya era mi lugar, ya era lo mío, lo que yo podía dar, ¿sí? Entonces yo empecé a elaborar como un sinfín de tareas y esto es lo que tengo que hacer y como a imponerme esto es lo que yo voy a hacer y esto. Pero en realidad como el que lo va preparando a uno a través del tiempo es el Señor. A los pocos meses el hermano Carlitos me dijo, hermana Cleito, tenemos un problema. Y yo le dije, ¿cuál, hermano? Y me dijo, es que la iglesia está diciendo que usted es una parecida, que aquí hay hermanos de mucha trayectoria para que yo viniera a nombrarla a usted ahora en la junta local. Pues entonces eso me hizo sentir más
más responsabilidad, no sentirme mal, no sentirme que estaba fuera de lugar tampoco. Dios me había puesto ahí, Marlene me dijo, usted es capaz de eso y mucho más. Y yo sentí que no fue Marlencita la que me lo dijo. Entonces yo dije, no, yo soy capaz de demostrarle a mis amigos, a mis hermanos, que aunque sí dicen que yo soy una parecida, que si viene el pastor a decírmelo es porque ya ese rumor estaba ahí. Y el hermano Carlitos conmigo fue una persona muy querida, ¿sí? Entonces yo dije, no, mi reto es mostrarle a los hermanos que yo no es que sea, sí, acabo de llegar a la iglesia central, pero yo como hija de Dios llevo muchos años y ya llevo hartas cosas. A través de todos los años, no sé si yo aprendí mentiras, porque cada año uno va aprendiendo cosas diferentes y es como si fuera un año nuevo en la vida con el Señor, ¿no? Y entonces ahí me propuse, y yo dije, no, yo voy a hablar de la palabra, yo voy a enseñarles, yo les voy a decir, pero yo me di cuenta que con todo eso yo como que me confundía y entonces yo dije, no, simplemente creo que mi testimonio, creo que mi labor y eso se fundamentan en mi testimonio, en lo que yo les pueda mostrar a mis hermanos, que lo que hago es lo que digo, ¿sí? Entonces esa fue como parte de ese desafío de poder uno desarrollar bien su labor como diácono, al punto de que yo pienso ahora, yo miro a todos mis hermanos, la manera tan bonita que lo tratan a uno, tan especiales que son, cómo lo saludan a uno, cómo le dicen, yo digo, ay Señor, así con mis hermanos, Jorgito, qué pena, ¿quién soy yo para merecer eso? Por eso yo quiero atenderlos a todos, el que sea, no. Yo quiero atenderlos porque es una cosa como tan hermosa, tan especial ese lugar que ellos le han dado a uno. Entonces, al verse uno en ese lugar, lo que uno tiene que hacer, o yo lo que pienso, lo que he pensado, no, Señor, que tú crezcas y que yo mengüe. Yo, solo tú sabes hacer las cosas, porque si yo las hago a mi modo y mi estilo, creo que no estaría muy bien hecho. Pero haciéndolo con la mente del Señor, con la sabiduría de Él, es que tal vez he logrado eso, ¿no? Para mí, ¿qué le diría a un hermano al que simula vivir virtudes de consagración por alcanzar un buen nombre dentro de la comunidad? Pues ahí sí que hay que decirle, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener, porque si él cree que mostrando eso sin vivirlo, sin serlo, está obrando mal delante de Dios, que finalmente es el que lo conoce, ¿no? Yo allá puedo ir y lucirme y hacer, pero con mi testimonio, con mis actos, voy a demostrar que no es eso lo que debo hacer. Entonces hay que tratar de estimularlo a que en verdad tenga un encuentro con el Señor, porque a veces pasamos mucho tiempo en la iglesia, pero ese encuentro real con el Señor no lo tenemos. Y es difícil y es duro cuando Dios viene y trata con nosotros que estemos equivocados en algo. El Señor nos muestra de una manera que uno le dice, qué vergüenza, Señor, contigo. Qué vergüenza yo haber tratado de ser esto o aquello que no lo soy. Porque delante de la gente yo puedo poner, no, qué belleza, no, esa es la más linda, la más hermosa, pero delante de Dios estoy mal. Entonces, en realidad, ¿qué tengo? Nada. En realidad no soy nada. Entonces, yo sí, pues, trataría de decirle a esa persona, o ese que está mostrando eso, pues que puesto sus ojos en Jesús, el autor y consumador, ¿sí? Ponga sus ojos en Él. Mire cómo es Él. ¿Qué es lo que hace Él? Porque es que nosotros muchas veces nos vamos siempre al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, es que el Señor hizo, es que mire todo lo que hizo con todos los patriarcas, mire lo que hizo con los apóstoles, pero nosotros nos olvidamos a veces de poner nuestras vivencias. Esta iglesia que está hoy en día formándose para irse con Él, mire lo que ha hecho el Señor con todos nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos tenido una doble cara, sino porque hemos tenido el rostro del Señor que se deja ver en uno. Eso es bonito cuando alguien le dice a uno esa situación y le dice, mire, es que usted puede hacer ver el rostro del Señor en su cara. Cuando alguien le dice a uno, es que usted tiene algo diferente. Y uno dice, es que yo no soy. Porque es que qué diferente tenemos nosotros y somos los mismos seres humanos de todos lugares, los mismos. No tenemos otro ojo más, no tenemos una boca diferente, no, somos lo mismo. Pero entonces puede uno decir, es que es el rostro del Señor el que se ve a través mío. Esa es la de verdadera autenticidad del cristiano y no de pronto yo ir a mostrar una cosa que no soy, ¿no? Eso sería
Mi respuesta, hermana Wendy. Amén. Gracias, hermana Cleo. Vamos con el hermano Henry. Gracias, hermano. Bueno, yo empiezo por la segunda pregunta. Hay un pasaje que en Lucas 10:20 dice, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijados de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Pues vivimos en una época donde estamos preocupados por el éxito en el servicio, ¿sí? Por sentirnos exitosos, por sentir de que, bueno, es importante lo que estamos haciendo, pero el consejo bonito de nuestro pastor, lo que nos ha enseñado en estos años, de que Dios no nos llamó a ser exitosos, sino fieles. Amén. Y ese pues, es algo importante que siempre debemos tener en cuenta de que nuestro trabajo no se fundamenta en lo que hacemos nosotros, sino en lo que Dios ya hizo por nosotros. Y nuestro deber, nuestro trabajo no es salvar las almas, sino discipularlas. Ese es nuestro verdadero trabajo. Entonces, tener mucho cuidado, siempre nos lo ha recordado el pastor, tener cuidado de que no envanecernos, no pensar en nuestro éxito, sino pensar es en que gracias a Dios por su misericordia el Señor nos rescató y nuestros nombres están escritos allí en ese libro. Y el desafío más grande, pues definitivamente, pues es predicar, porque a mí me cuesta mucho. Yo no soy una persona que se me facilite la expresión, sufro bastante, entonces definitivamente ha sido un desafío muy, muy grande para mí. A mí no me sale ni un chistecito, siempre me sacan paleta roja porque no. Y eso entonces para mí ha sido el desafío más grande que he tenido, pero bueno, gracias a Dios que, como decía Carlitos, el Señor nos llama y nos capacita y nos regala, bueno, cosas que nosotros no las merecemos, pero por su misericordia, Él las reparte en nosotros. Dios les bendiga, muchas gracias. Amén. Gracias, hermano Henry. Hermano Carlos Fernando. Gracias. Bueno, de las dos preguntas, la primera, hay dos servicios que he podido, digamos, ver más de cerca como la ayuda, la dirección, la orientación del Señor Jesucristo. La primera fue cuando en el 2013 el hermano Héctor me nombró como presidente de jóvenes. Yo era nuevo prácticamente, yo llevaba como 2 o 3 años en la iglesia y en el grupo habían varios hermanos, hermanas que ya llevaban una trayectoria, que tenían un liderazgo en la iglesia, un liderazgo reconocido, y llegar un hermano nuevo, un hermano, digamos por decirlo así, del pueblo, de San Gil, de Santander, a liderar un grupo de hermanos que se reconocían y sentían que eran líderes. Entonces fue bastante complejo porque cada uno quería hacer lo que querían, no se sujetaban, no reconocían ese liderazgo. En ocasiones me sentía solo, pero lo más bonito era ver cómo el Señor Jesucristo nos ayudaba y cómo el Señor Jesucristo respaldaba, digamos, ese servicio que había puesto en mis manos. Y ese año fue muy bonito porque se pudieron hacer muchas cosas, muchas actividades en ese año de jóvenes. Y yo decía, bueno, definitivamente la mano del Señor Jesucristo es muy bondadosa y en ese tiempo me ayudó muchísimo. Fue un año de muchos retos, de muchas dificultades, por lo que les cuento, pero ver la mano de Dios obrar en ese tiempo para mí fue muy especial ese año como presidente de jóvenes. Y ahorita, pues en la tesorería, pues ustedes saben que es una responsabilidad muy grande manejar dinero, sobre todo cuando el dinero no es de uno, el dinero pues es del Señor Jesucristo, de su iglesia.
y tener mucho cuidado de uno no gastarse un peso que no deba, que no corresponda. eh, Tener la contabilidad clara, hacer todos los recibos, anotar todo. Digamos que este es el cargo en el que el Señor Jesucristo más me ha permitido servir, que le he dedicado más tiempo al servicio, que ha requerido mayor sacrificio y mayor esfuerzo. De pronto no se ve mucho, la iglesia de pronto no lo ve uno allá en la plataforma todo el tiempo, pero sí es una responsabilidad grande y requiere de un gran sacrificio, de un gran esfuerzo, de una responsabilidad. Y definitivamente lo que más se requiere es del temor de Dios, porque sin temor de Dios es muy fácil que a uno se le tuerza el corazón, pero gracias a Dios que, como dice la canción, hasta aquí hemos llegado por la gracia del Señor y espero pues poder servirle a la Iglesia Central en ese tema. Con respecto a la segunda pregunta, yo recuerdo mucho en una ocasión que llegó un joven que venía de un vecino país y una vez me senté a hablar con él al almuerzo y él me decía que él era evangelista nacional, que él llenaba estadios, que él predicaba, que mejor dicho, que él era lo mejor que le había podido pasar a la Iglesia Central de haber llegado ahí. Y yo pensaba, wow, vea, qué bonito, bueno, gracias a Dios, pensaba yo. Y una vez predicó en algún culto y eso se quitó la chaqueta y eso hizo como, mejor dicho, como si fuera a hacer algún espectáculo o algún evento. Bueno, y después con el tiempo ver que el muchacho pues no andaba bien, estaba pues un poco apartado, haciendo cosas que no debe un hijo de Dios. Y yo decía, bueno, gracias a Dios que Él nos permite pues conocer esto para entender que no es lo que nosotros queramos mostrar ni lo que queramos aparentar, sino lo que el Señor hace en nuestro corazón, en nuestro interior y cómo afrontamos nuestro servicio a Dios con humildad, con sencillez, no pensando en nosotros mismos que somos indispensables, sino que aquí estamos y estamos en las manos del Señor y en cualquier momento, pues el Señor puede y lo hace, pues hace su voluntad con nosotros y está en nosotros de manera humilde y sencilla aceptar lo que Él quiera hacer con nosotros. Entonces, es eso. Dios les bendiga a todos. Gracias, mis hermanos diáconos, por estar. La verdad, yo no sé, yo siento que todos tenemos ese mismo gozo en el corazón y agradecimiento con Dios de tener estos hermosos diáconos en la iglesia. Gracias por todo lo que hacen. A mí me han conmovido con todo lo que han dicho. Yo en esas sesiones, yo tengo que aguantarme la lloradera, pero es que es muy hermoso saber que han pasado por situaciones que de pronto uno o ha empezado a pasar o no ha pasado y verlos a ustedes, digamos, en el servicio, verlos tan apasionados, verlos en esa labor que también sostiene y ayuda a la labor del pastor, pues le da a uno ese ánimo de que si ustedes han podido, el Señor los ha ayudado, pues nosotros también tenemos esa misma bendición y a todos los jóvenes que están acá, el Señor también está dispuesto a ayudarnos y a darnos sabiduría y siempre pensar en ese servicio a la iglesia, esa pasión por Cristo, esa pasión por la central. La verdad, yo desde los, no sé, 4 años estoy en la central y pues es mi casa. Así yo me vaya para otros países o me vaya para otros lados, es mi casa. Yo cuando llego y voy por ese corredor, y yo en esos días le decía al Señor, porque me tocó orar en varias partes, o sea, me tocó como que no pases aquí porque vamos a hacer oficio que yo digo, y el Señor me llevó, yo orando le decía, Señor, todo este edificio tiene diferentes oraciones mías en diferentes lugares, y eso hace que uno se sienta como con ese amor por la iglesia, ese amor por el Señor, ese amor por lo que se está haciendo. Recibí el Espíritu, me bauticé en esa pila bautismal, bueno, en esa no, porque era otra en la parte de atrás, mi Espíritu Santo lo recibí en ese altar, en la llanura digamos, de todo lo que el Señor las situaciones más difíciles, los problemas más graves, he estado en esas sillas que van a cambiar según lo que había escuchado, pero en esas sillas allá han estado las peticiones, ahí han estado los momentos, así que es hermoso, hermanos, muchas gracias por haber participado, de verdad que eso es un crecimiento muy bonito para nosotros, para todos los que vayan después a escuchar esta sesión. Y finalmente le quiero dejar a mi pastor, por favor, que nos haga todos sus comentarios, su cierre y finalmente pues ore por este equipo de trabajo que está al servicio de la iglesia,
porque todos nosotros estamos al servicio del Señor. Dios los Micrófono, pastor. bendiga. Gracias. Dios los bendiga. Bueno, yo había puesto por ahí una reacción que me pareció interesante porque me sirve de control. Saber que pues yo son las 11:39 y para no alargarme. Tengo una tristeza y es que se nos está acabando el tiempo, estamos en cuenta regresiva y no he logrado que los hermanos abran la cámara. Sí, porque no sé, de pronto quieren estar más bonitos y son hermosos así como son. Pero es un aliento para el que está hablando mirar cómo es la reacción de los que están presentes en la sala. Uno no sabe si el que tiene la cámara cerrada está ahí o dejó la cámara y se le olvidó, pero no sabe cómo es su reacción, porque podemos decir algo que suene interesante, pero no hay una realimentación y pues eso hace falta, ¿no? Entonces, pues creo que dentro de breve ya tendré que dejar de insistir en eso, pero es una de las cosas que, lástima. Bien, en cuanto al programa de hoy y lo que ha sido la historia de este trabajo de educación artística en la parte de literatura, pues yo doy gracias a Dios porque ha sido una muestra de que sí vale la pena trabajarlo, que sí es bueno abrir un espacio en donde los que aman la lectura o aman la escritura puedan expresarle cosas al Señor a partir de esa expresión de su creatividad. El capítulo de hoy, qué bueno que está grabado, porque para muchos hermanos podrá ser, ay, yo hubiera estado, pero bueno, a esa tecnología nos permite mirar y dice, oye, me demoré en abrir la cámara y dejé sin respaldo a mi pastor en ese momento y a mis diáconos. ¿Qué me pasó? Bueno, que en el futuro sepa cómo reaccionar. Pero en cuanto al programa de hoy, pues yo estoy muy contento. Sé que no les va a gustar lo que les voy a decir, pero igual se lo voy a decir. Me siento muy contento porque veo que el tiempo ya estuvo bien y que ya realmente no hace falta estar aquí entre ustedes porque pues agradezco al Señor dos cosas. Uno, la calidad de respuesta de los diáconos y dos, la calidad de respuesta de los que están asistiendo hoy al programa. Mientras estaban explicando, comentando lo que fue su experiencia, su vida en el servicio, yo veía rostros iluminados y moviéndose. También veía avatares ahí estáticos, quietos, nombres escritos sin saber ni siquiera si es de aquí, si está de visita, pero igual hay que seguir contando lo que el Señor ha hecho por medio de la palabra, oyendo las referencias a experiencias antiguas, a experiencias más recientes. Qué bonito sentir tener la certeza de que realmente los pastores somos accidentes en el desarrollo de la iglesia. Es decir, estamos por un tiempo y cuando ese tiempo pasa, Dios trae a otro, ¿no? Oímos experiencias desde la época del hermano Carlos, del hermano Héctor, bueno, y también del hermano Jorge. Y dice uno, pues gracias a Dios, porque los hermanos que están listos para apoyar al pastor, hermano Fernando Barragán, en la gestión pastoral y al hermano Willington, el pastor asistente, pues es un grupo de diáconos y en general todos los servidores que están muy bien ubicados y que tienen claro que no es al pastor, sino es al Señor a quien servimos, que no es del pastor, sino del Señor, de quien recibimos la edificación, la enseñanza, que le ponemos el rótulo, lo dijo la hermana Cleo, lo dijo el hermano Henry, lo dijo el hermano Carlos Fernando, lo dijo la hermana Magali, pero realmente es Dios el que nos está dando un poquito aquí, otro poquito allá, y nos vamos estructurando. Total que por eso me siento muy, muy agradecido con el Señor por esta oportunidad de hoy, porque
No sé si la hermana Sandra, yo vi que Camila estaba conectada, pudiera ser solamente Camilita o que la hermana Sandra también esté por ahí cerca, porque realmente yo reviso y los diáconos que el Señor nos ha regalado han sido en todo este tiempo personas con un compromiso muy grande. Algunos han tenido que cambiar a otra área de servicio, pero siguieron con la camiseta de diácono, de servidor, de hombre, de mujer de confianza, ayudando a la iglesia. Y eso es muy significativo, porque se constituye en un referente, como lo decía alguno de ustedes, para los que están sirviendo. Y como dijo otro de ustedes, para los que estamos comenzando y no hemos vivido las experiencias, o no nos acordamos, qué bueno tener ese consejo de los hermanos que llevan tiempo sirviendo al Señor. Oír que los ministerios funcionaron, que alguien necesitó consejería y encontró al ministro de consejería en forma oportuna para poderle apoyar, ayudar. Hermano, realmente es una muestra de que la obra es del Señor y que Él la sostendrá. Y pues para cerrar hoy, pues el Señor nos dijo, y hermano Henry lo repitió como 2 o 3 veces, nuestro trabajo es hacer discípulos, gente que quiere aprender del Señor, porque después de que se le dispara el chic y ya queremos aprender de Él, no importa quién nos predique, si parece feito el estilo, no importa que, no, nosotros estamos aprendiendo del Señor, rescatamos lo que es bueno y no nos quedamos frenados por la forma. Yo tuve bloqueos con algunos hermanos por mi forma de predicar. Alguna vez me dijo un servidor, era como casi un diácono en el comienzo de mi ministerio, dijo, pero es que yo me siento como en una escuelita. En esa época no había ni videobeam ni pantallas, entonces yo usaba un papelógrafo, iba dibujando y haciendo trazos y textos para orientar la enseñanza. Me siento es como en una escuelita. ¿Dónde está la unción? Y yo me quedé, wow. Y la verdad, no volví a usar nunca papelógrafo allá en Madrid, porque fue como Señor, yo no quiero sentir que no dejé la docencia y que estoy cambiando el tema, ¿no? Pero ya con el tiempo el Señor me permitió entender que Él nos usa como somos, con lo que tenemos, con nuestra técnica, pero la unción depende de Él, ¿no? Recordemos, la unción es algo que Dios derrama en una persona para que le sirva de ahí en adelante por el resto de su vida. Nosotros a veces lo decimos en forma equivocada, como que el Señor ponga unción en el hermano. Él ya la puso, por eso está ahí listo para predicar. ¿Sí? Me alegro tanto de que varios hermanos que creían que no podían predicar se animaron y hoy tenemos una cantidad de predicadores que lo hacen con buen conocimiento de la palabra, que lo hacen con profundidad exegética, han estudiado, han revisado, pero sin emocionalismo excedido, ¿no? Porque no es eso lo importante, sino que sea la palabra de Dios la que va quedando en nuestro corazón. Yo de verdad espero que el Señor lo siga bendiciendo y que este espacio se mantenga, independientemente de los cambios que se presenten, pero se puede mantener para que ese crecimiento se den. Procuren que a los nuevos líderes ustedes los involucren, los inviten a participar, que conozcan cómo es la labor y disponerse para que ellos puedan ser parte de la conducción de toda esta potencialidad que Dios ha repartido en cada uno. Y bueno, confiando en el Señor, esta noche tendremos el culto de jóvenes y los jóvenes nos han inquietado que tienen una forma de pronto no tan común para tener el tiempo de la enseñanza. Entonces, pues vamos a mirar cómo el desafío, asistamos. Y una pregunta que vamos a hacer esta noche, pero como ustedes están aquí, esa es la ventaja de estar en el discipulado, que uno oye secretos que otros no. Recuerda que Juan se sentaba al pecho, se recostaba en el pecho del maestro. ¿Sí? ¿Lo han leído?
¿Eso qué quiere decir? ¿Que el Señor lo cogía así? Venga, Juanito, mi Juanito especial. No, sino que cuando estaban sentados a la mesa, no era una mesa como la de hoy, todos de frente y los cubiertos aquí, no, estaban recostados sobre un brazo en un almohadón, la mesa era como de 30 centímetros de altura y ahí por una entrada, en esa mesa redonda donde todos estaban, cerca de la mesa y con los pies hacia el otro lado, hacia afuera, ¿sí? Entonces, al estar recostado de un lado, pues alguien tenía que hacerse aquí al lado del pecho y otro tenía que hacerse al lado de la espalda, ¿no? La Biblia sí nos dice que Juan se recostaba ahí. Eso quiere decir que conocía hasta el aliento del Señor y el Señor conocía el aliento de Juan. Era una relación más estrecha. Mientras que no sé por qué se me ocurre que Judas como que se hacía la espalda. A ver qué chisme consigo, pero que no me mire, que no me vea, que no vea cómo chasqueo cuando como. Pero el otro sí lo echa chasqueando, Juan, cierra la boca, come como un conejito, como una ovejita, rumia bien, porque estaba ahí en el pecho del maestro. Ustedes están aquí, entonces me toca contarles, ¿no? Lo haremos esta noche para todos y mañana sin duda. El martes hay un desafío bonito. Si el Señor viniera por la iglesia el martes y ya no hay traslado, porque el Señor levante la iglesia, es una suposición, no es una profecía ni mucho menos. ¿Usted en dónde quisiera estar, en la casa o en el templo? Bueno, solamente es una invitación para reflexionar, ¿sí? Entonces, no le comenten a nadie, no me quiten la expectativa de decirlo esta noche y decirlo mañana, pero usted guárdelo en su corazón. Haga como la Virgen María, guardaba todas esas cosas en su corazón. Ella no estaba publicando en Facebook y en YouTube, porque si no, se tendría que encontrar con que la fulana de tal, la mujer de Chuza o no sé quién, publicó unas fotos en pantalón, publicó unas fotos con maquillaje, publicó una, en esa época no había. Zafira llegó y no sabía lo que ha pasado con Ananías. Hubiera habido Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, no hubiera ido, se escapa, porque se entera de que eso estuvo grave. Yo me voy al sepulcro de mi marido. Entonces no vayan a publicar cosas en las redes, ¿no? Y lo que publiquen que sea para edificación de la iglesia, no para vergüenza de los que son fieles y para mal aprendizaje de los débiles en la fe, sino que sean cosas bonitas, ¿no? Y bueno, no los molesto más por hoy porque, ay, se me borró el icono. Eran las 11:39, son las 11:52. Antes de que se nos acabe la mañana, hermanos, ustedes concluyen. Gracias por esa inquietud. Y no sé de dónde sacaron ustedes lo de Corazón Negra, ¿no? Yo creí que eso había quedado en el olvido. No, Dicen, señor. ay, Señor, uno no puede ser loco porque algún día le sacan las locuras a la luz. No, pastor, nosotros de verdad, gracias. Yo sé que todos los chicos les gustaría decir mil palabras, pero quisiéramos que orara por nosotros, por el trabajo que se ha hecho, por lo que se está haciendo, para que Dios nos dé sabiduría y gracia. Bueno, oremos para que esta bola de nieve siga creciendo. Hoy hay 22. Tuvimos épocas en que había 8, 7. Algún día trabajamos con 4. Hoy hay 22. Porque ya vamos viendo que sí funciona, que sí vale la pena, que no es perder el tiempo, que es invertirlo muy bien. Y que, gracias a Dios, tener un diácono en el grupo, tener un diácono asistiendo, es una muestra de garantía de que el apoyo de Dios ahí está. Porque podemos decir las cosas con alguien que tiene autoridad para decirnos luego, con la sabiduría que ustedes han oído, venga para acá, usted dijo ese día, pero no es así. Por ejemplo, no es diácono, es diaconisa. ¿Por qué? Porque es que diácona es como un despectivo más bien, pero diaconisa es el nombre correcto de las mujeres que ejercen el diaconado. ¿Sí? Entonces, pues vamos a orar por esta bola de nieve, que el Señor agregue a esta bolita de nieve los que han de pues, producir cosas bonitas para Él, con la lectura y con la escritura, con la literatura en general. Amén. Entonces oremos. Señor Jesús, Padre Santo, cuánto te agradezco esta oportunidad de estar con mis hermanos y ver que de una manera tan natural
tu gloria se manifieste en medio de nosotros. Porque aunque no estemos hablando en lenguas por tu Espíritu, Señor, hemos sentido que el fruto de tu Espíritu es lo mejor que podemos vivir para afrontar los problemas, las dificultades. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Señor, que abunden en nosotros, aún en los momentos de adversidad, y podremos mostrar que tu obra es verdad, que sí produces ese fruto, y que cuando se requiere es cuando tenemos que ir a buscarlo. Si no hay problemas, no se pondrá a prueba nuestra paciencia, nuestro gozo, nuestra fe. Pero cuando hay problemas, dificultades, podemos confiar en que tu obra se está perfeccionando y que un día veremos todo lo que anhelamos que tú hagas en la vida nuestra y de nuestros hermanos. Gracias, Señor, por este grupo. Ayúdalos para liderar con humildad, para ser vinculadores de otros hermanos que de pronto no consideren muy oportuno, pero que se vayan convenciendo de que es un ejercicio agradable. Y permite que todas las áreas de educación artística, pintura, escultura, puedan tener espacios así. Qué bueno tener un grupo que hable del Art Nouveau, del Art Deco, que hable del cubismo, que hable de todas esas formas, escuelas de arte, y que pueda entender por qué se hicieron unos cuadros que tratan de describir tu obra redentora, pero muy mal ubicados, porque fluyeron de la inspiración y de la calidad de un artista, y no con la inspiración que tú das por tu espíritu. Ayúdalos, Señor, yo te lo ruego. Bendícelos y permite que en todo, Señor, tu nombre sea glorificado, que tu iglesia sea edificada y que los perdidos se salven. En tu nombre santo, Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos. Un abrazo, un beso y gracias por permanecer. Gracias. Amén. Bendiga. Dios los Muchas bendiga. gracias, Dios